a la serie de enseñanzas acerca de el reino que hemos recibido, ¿sí? Y el diseño de Dios para su iglesia, la cultura del reino, la realidad del reino de Dios y el diseño de Dios para su iglesia. Habíamos tomado un tiempo, ¿sí? Para contrastar el diseño de iglesia, al cual consideramos como la iglesia caja, y el diseño de Dios para su iglesia, al cual le llamamos la iglesia del reino, la iglesia que expresa la plenitud de Cristo en la tierra, la iglesia que expresa la realidad del reino de Dios aquí en la tierra. Y hoy vamos a considerar, ¿sí? ¿Cuál es la forma que tenemos para salir de la mentalidad de caja? ¿Cómo podemos salir de la mentalidad de caja? Entendiendo que cuando hablamos del contraste entre la iglesia caja y la iglesia del reino, no estamos hablando de una iglesia que está por fuera de aquí, estamos hablando de esta iglesia. Porque todos nosotros tenemos todavía estructuras que nos impiden ver con claridad, con nitidez, el diseño de Dios para su iglesia. Todos de aquí todavía tenemos estructuras que nos impiden experimentar y manifestar la plenitud de Cristo en nosotros. Así que hoy vamos a invertir este tiempo en reconocer, ¿sí? En primer lugar, que hay mucho de la caja todavía en nosotros, o que todavía mucho de nosotros está en la caja. Y en segundo lugar, reconocer o poder entender por las Escrituras cómo salir de esa caja. Cómo poder experimentar y dar a conocer la plenitud de Cristo, el diseño de Dios para su iglesia. ¿Se entiende, amados? ¿Cómo salir entonces de la caja? Para salir de una mentalidad de caja, necesitamos en primer lugar entender por las Escrituras qué es todo lo que abarca, qué es lo que comprende el propósito eterno de Dios. Seguramente muchos de los que estamos acá nos acercamos a Dios a partir de una necesidad personal. Nos iba mal en la familia, en el matrimonio, nos iba mal en lo económico, nos iba mal en algún área de nuestra vida y llegamos a creer que Dios está ahí en el trono, en los cielos, para resolver mi asunto personal. Pero cuando empezamos a adentrarnos en las Escrituras, entendíamos que no se trata solo de nosotros, que no se trata de que Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz solo para salvarme a mí, para sacarme de mi problema o para sacar a mi familia del lugar donde estaba. No, se trata en primer lugar de la familia de Dios, de un propósito eterno que es mucho más alto que cualquier propósito personal que podamos tener. Entonces, en primer lugar, necesitamos entender qué es todo lo que abarca, qué es lo que comprende el propósito eterno de Dios y a quiénes incluyó Dios en su plan eterno. ¿Incluye mi familia? Sí, pero no termina ahí. ¿Incluye aquello que Dios me mostró para mi vida? Sí, pero no termina con eso. ¿Qué es todo lo que comprende el propósito eterno de Dios y a quiénes incluyó Dios en su voluntad buena, agradable y perfecta? Cuando hablamos del plan eterno de Dios, ¿qué es lo que Dios consideró para que participe de ese plan? Necesitamos salir de esa mentalidad de caja en donde pretendíamos entender que Dios tiene un propósito personal para mí, que Dios es mi salvador personal. No, amados, Dios no es mi salvador personal, Dios es el salvador del mundo. Jesús es el salvador del mundo, es el Señor del cielo y de la tierra. Y Él fue quien nos incluyó a cada uno de nosotros en su propósito. En su propósito. ¿A quiénes incluyó Dios en su plan eterno? Para responder a este interrogante necesitamos plantearnos algunas preguntas. Número 1, ¿están listos para anotar? Número 1, ¿a quiénes creó el Señor para Él? ¿A quiénes creó el Señor para Él? ¿Será que el Señor es el Señor de los evangélicos? ¿Será que la iglesia evangélica tiene la franquicia del reino de Dios? ¿O será que el Señor creó para Él todas las cosas?
¿A quiénes creó el Señor para Él? Vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Colosenses capítulo 1 y verso 16. Según Colosenses 1:16, todos los hombres, ¿puede decirlo conmigo? Todos los hombres fueron creados por Cristo y para Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1 y verso 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. ¿Se da cuenta cómo vamos saliendo de la mentalidad de caja? Cuando entendemos que todo ha sido creado para nuestro Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Todo debe responder a la voz de Dios. Todo. Según Romanos capítulo 11 y verso 36, dice que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Son todas las cosas. ¿Por qué vemos, hermanos nuestros, que tienen una manera de conducirse dentro de una reunión o en un día determinado, pero en los otros días de la semana se conducen o tienen una actitud completamente distinta? Porque su mente está fragmentada. Porque creen que lo de Dios es un día a la semana. Que creen que lo que corresponde al culto a Dios es una reunión dominical. Y todo lo demás no le pertenece a Dios. Es mi trabajo, es mi profesión, es mi vida. Pero lo que vemos en la Escritura es algo completamente distinto. Lo que vemos según las Escrituras es que todas las cosas son de Dios. Todas las cosas han sido creadas por Él y todas las cosas son para Él. Todo es para Él. Todo es para Él. Amén, mis amados. Según Génesis 1:27, el plan de Dios para toda la humanidad era que fructificara y llenara toda la tierra de su gloria. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y bendijo Dios y les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen, ¿cuánto? Toda la tierra. Sojuzguen, señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre, portador de la gloria de Dios, pueda expresar esa gloria ¿en dónde? ¿En un edificio o en toda la tierra? En toda la tierra. Ese es el plan de Dios que Dios lo dio a conocer desde el principio. Y déjeme decirle una cosa, Dios no ha cambiado de planes. Dios no ha cambiado de parecer. Su plan se cumplirá. Según Génesis 12, Dios se propuso bendecir a todas las familias de la tierra mediante la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Según Génesis 15, Dios prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. ¿Se da cuenta? Todo esto nos habla de las proporciones del propósito de Dios, de las dimensiones de este plan eterno. Cuando nos adentramos en las Escrituras, entonces las estructuras de la caja empiezan a colapsar y entendemos que este propósito es mucho más grande que nosotros, es mucho más grande que una congregación, es mucho más grande que un ministerio. Este propósito tiene las dimensiones de aquello que Dios amó. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. ¿A quiénes entonces creó Dios para él? A todos. ¿A quiénes Dios creó para él? A todos.
No hay en la creación algo que esté por fuera del propósito de Dios. No hay en la creación algo que esté por fuera del propósito de Dios. Y cada uno de nosotros está incluido y tiene un lugar en ese buen propósito. Amén, mis amados. Número 2. Entonces ahí entendemos que nosotros no trabajamos para llenar un auditorio. Nosotros trabajamos ¿para qué? Para que la tierra y su plenitud sean llenos del conocimiento de la gloria que portamos. Número 2. ¿A quiénes redimió Jesús en la cruz? ¿A quiénes redimió Jesús en la cruz? De otra manera de preguntarlo, ¿por quiénes murió el Cordero? ¿Por quiénes fue sacrificado el Cordero de Dios en esa cruz? Según Juan 1:29, Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado de mi familia o del mundo. Del mundo. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Según 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Al mundo. Entonces, respondiendo a estas preguntas, ¿a quiénes creó Dios para Él? A todos. ¿A quiénes redimió Jesús en la cruz? A todo el mundo. Al mundo entero. Al mundo entero. Número 3. ¿A quiénes tenemos que predicar el evangelio? Mateo capítulo 28. Dígalo, a ver, ¿a quiénes tenemos que predicar el evangelio? Espero que tengan en cuenta eso cuando salgamos ahora a predicar aquí en las calles. A las 12:30. ¿A quiénes tenemos que predicar el evangelio? Según Mateo 28, la orden que Jesús nos dio es hacer discípulos. Predicar el evangelio ¿a cuántas naciones? A todas las naciones de la tierra. Según Marcos capítulo 16, creo que la tengo loca. Vamos más despacio. Marcos capítulo 16, verso 15, dice: Jesús nos ordena predicar el evangelio a todas las personas de la tierra, a todas las familias de la tierra. Por esto entendemos que no existe persona en este mundo que pudiéramos excluir de la predicación del evangelio. No existe. Sí, a esa persona que te cae mal, al que te hizo daño, sí, a tu suegra, también. ¿Quién más? Al vecino que te hace la vida imposible, también. No existe una persona en este mundo que pudiéramos excluir de la predicación del evangelio. Porque la orden que Jesús nos dio es predicarle a todas las naciones de esta tierra. Es fácil predicar en Jerusalén. Digo fácil, ¿por qué? Porque Jerusalén son gente como nosotros. Pero otra cosa es predicarle a Samaria. Samaria no solo que no es gente como nosotros, sino es gente que nos aborrece. Y hay quienes se pasan de largo por Samaria, pero dice la Escritura que cuando Jesús andaba con sus discípulos, dice la palabra, que le era necesario pasar por Samaria. No era común que un judío pase por Samaria, y mucho menos que se detenga a conversar con un samaritano. No tengo el tiempo para todo el contexto cultural, pero los samaritanos y los judíos no solo que no se llevaban, no, se aborrecían. Pero el Señor no solo nos mandó a predicar a Jerusalén, a la gente que nos agrada, no. El Señor nos mandó a predicar también a Samaria, a la gente que incluso pudiéramos considerar que no son dignos del evangelio. Amados, no hay nadie que podamos excluir del bendito evangelio de salvación. No hay nadie que pudiéramos excluir de la predicación del evangelio.
El evangelio no es una franquicia que le pertenece a los evangélicos. El evangelio es el poder y la sabiduría de Dios para salvar a todo el que cree. A todo el que cree. Número cuatro. ¿Cuál es la voluntad de Dios para las personas del mundo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para todas las personas de la tierra? Según 1 Timoteo, capítulo 2, verso 3. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Según 1 Timoteo, capítulo 2, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Estamos? Según 2 de Pedro, capítulo 3, Dios quiere que nadie se pierda. Señor, quiero hacer tu voluntad. Fácil. Trabaja en función de que nadie se pierda. Señor, quiero servirte. Fácil. Vive en función de que nadie se pierda. Señor, quiero ser un obrero. Sencillo. Vive en función de que nadie se pierda. Empieza por casa. Empieza por aquello que hoy administras. ¿Cómo puedes pedirle al Señor que te lleve a las naciones a predicar, que te dé un espacio para predicar, si no estás siendo coherente a la voluntad de Dios de que nadie se pierda? Primero en tu zona de influencia. Primero en tu zona de influencia, en tu trabajo. Hay gente que se puede perder. En tu casa hay gente que podría perderse si el Señor viniese mañana. Bueno, entender que la voluntad de Dios es que nadie se pierda es un buen comienzo para salir de la caja. Es un buen comienzo para salir de la caja. Porque pudiéramos pasarnos toda la vida reuniéndonos en un lugar como este y ver cómo delante de nosotros mucha gente está camino a perderse. Entonces, salir de la caja tiene que ver con corresponder, en primer lugar, con entender y con corresponder a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos, que nadie se pierda. Por lo tanto, ¿a quiénes creó el Señor para Él? A todos. ¿A quién redimió Jesús en la cruz? A todo el mundo. ¿A quiénes tenemos que predicar el evangelio? A todas las naciones. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para todas las personas en la tierra? Que nadie se pierda. Ahí está la cuña para el ministerio. Que nadie se pierda. Necesitamos entonces de manera urgente recobrar el diseño de Dios para su iglesia. Necesitamos salir de la mentalidad o la estructura que nos encierra en una caja para alinearnos a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Entender las proporciones de este propósito eterno para que podamos ser efectivos según su voluntad. Necesitamos renovar nuestro entendimiento para tener una mentalidad de reino y no de caja. Se tiene que terminar toda pasividad en el cuerpo de Cristo para que nadie se pierda. Mentalidad de caja es ponerle límites a Dios. Señor, te sirvo, pero solo los martes, porque el resto de los días estoy como complicado. Cada 15 días. Yo me comprometo, Señor, con tu obra, pero una vez al mes. Porque el resto, tú sabes, yo tengo mi vida, tengo mi familia, tengo mi trabajo. Si el Señor hubiese pensado de esa manera, no estaríamos aquí. El evangelio no demanda una parte de nosotros, no es una parte de nuestro tiempo, no es una pequeña porción de nuestra agenda. El evangelio es nuestra vida. Nuestra vida. Es nuestra vida. Señor, lo que tú dispongas, cuando tú dispongas y como tú lo dispongas.
Solo saliendo de la caja podemos expandir el reino de Dios en la tierra. Solo saliendo de esas estructuras de pensamiento que limitan la operación de Dios en nuestra vida, podemos decir que estamos colaborando fielmente con el avance del propósito eterno de Dios. ¿Se entiende, iglesia? ¿Se entiende? ¿Cuál es ahora? Esta es la parte donde vamos a avanzar. ¿Cuál debería ser delante de esta realidad? ¿Cuál debería ser delante de esta verdad nuestro compromiso con el avance del reino? Ya entendimos cuál es el compromiso de la iglesia de la caja, pero ¿cuál es el compromiso de la iglesia de reino? ¿Cuál es el compromiso de aquellos que viven para extender el reino de Dios aquí en la tierra? Cuando Cristo vino a esta tierra, trajo consigo a su reino y comisionó a la iglesia la expansión de este reino en todas las naciones. Él dijo que antes que busquemos cualquier cosa aquí en la tierra, busquemos primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y este primeramente no tiene que ver en un sentido de prioridad en primer lugar. No es que busco primeramente el reino de Dios y luego me ocupo de mis cosas. No es así. Porque cuando participo de la realidad del reino de Dios, porque ahora no estamos en el asunto de buscar un reino, porque ahora entendemos que el reino ya nos ha sido dado. Pero cuando participo de la realidad de este reino, entiendo que todo lo que necesito está contenido en este reino. Que ya no tengo que buscar nada más, porque el reino tiene todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. El Señor nos dijo que antes de que busquemos cualquier cosa, nos ocupáramos primeramente del reino de Dios y de su justicia. Porque en este reino, todo aquello que Dios ha provisto para que cumplamos con su voluntad, ya está incluido. Frente a semejante encargo, necesitamos reconocer cuál debe ser y cuál ha sido hasta hoy nuestro compromiso con el avance del reino. Estamos acá. ¿Cuál ha sido y cuál debe ser nuestro compromiso con el avance del reino? Y en primer lugar, necesitamos entender que el avance de este reino demanda de un alto precio. Demanda de un alto precio. Pastor, pero ya Jesús pagó el precio. Sí. Sí. Pagó el precio de darnos el reino. Pero la iglesia debe asumir el precio de dar a conocer este reino. ¿Se entiende? Usted no pagó ningún precio por la salvación. Cristo lo pagó. El dar a conocer esta salvación al mundo es un precio que nosotros debemos asumir. La salvación le costó a Dios todo. Dar a conocer la salvación al mundo le costará a la iglesia todo. ¿Estamos acá, amados? El no entender esta parte, esta cara de la moneda, ha hecho que muchos entiendan la gracia como algo barato. Entiendan la gracia como algo que no tiene precio. Amados, la gracia no es barata. No es que no tiene precio. No, la gracia le costó todo a Dios. Dios se dispensó como gracia a través de la obra de la cruz. Pero esa gracia nos habilita para darlo todo por causa del evangelio. La misma gracia que nos hizo participar sin mérito alguno de la salvación dada en Cristo, es la misma gracia que nos capacita y nos habilita para entregarlo todo por el avance del evangelio. ¿Se entiende? Es como una beca que alguien recibe. Alguien podría recibir una beca. ¿Qué implica la beca? La beca implica que tú no vas a tener que correr con ningún gasto, no tienes que hacer ninguna inversión en función monetaria para poder incluirte en un proceso escolar. ¿Me hago entender? Ese alumno que ha sido becado tiene sus estudios, tiene las instalaciones, tiene todo lo que necesita para cursar una carrera ya pagado.
Pero esa persona que ha sido becada debe invertirlo todo para que esa beca no sea en vano. ¿Estamos acá? Así también es la realidad que nosotros tenemos en el reino. El reino nos fue dado por gracia, pero necesita esa gracia, habilita en nosotros para que nos habilita ¿para qué? Para que podamos invertirlo todo en el avance de este reino. Esta es una ilustración de nuestra vida en Cristo. En la cruz fue pagada toda la deuda por nuestros pecados. Esa obra fue completa, perfecta, consumada. No quedó ninguna deuda pendiente. Nosotros no le servimos a Dios porque somos deudores. Sáquese esa idea de la cabeza. Usted no le sirve a Dios porque tiene una deuda con Él. Si fuese así, no tendría vida usted para poder pagar esa deuda. Nosotros servimos al Señor por amor. No somos esclavos por deuda, somos esclavos por amor. La deuda fue pagada. Todo el pecado y nuestra deuda fue pagada. Gracias al sacrificio de Cristo en esa cruz, fuimos perdonados, justificados, reconciliados con Dios y todo esto lo recibimos por gracia. Por gracia. El precio por nuestra salvación fue pagado, no por nosotros, sino por aquel que nos salvó. La salvación a nosotros no nos costó nada, a Dios le costó todo. A Dios le costó todo. Aquel que dice la salvación es gratuita es porque no entendió el precio que se pagó. A nosotros no nos costó nada, a Dios le costó todo. Pero dar a conocer esta salvación al mundo nos costará todo a nosotros. El reino de Dios vino a nosotros por gracia y esa gracia tomará todo de nosotros para que la vida del Rey se manifieste en esta tierra. Vea por favor Mateo capítulo 13 y verso 44. Vamos a ver una constante en estas parábolas o en estas ilustraciones que el Hijo de Dios hace acerca del reino de su Padre. Y miren esta constante que Él pone aquí sobre la mesa y cuánto le cuesta a aquel que quiere participar y compartir de este reino. Mateo capítulo 13 y verso 44, por favor, léalo conmigo. Además, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, por lo que encontró, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Miren la inversión de este hombre. El reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro escondido, el cual un hombre halló y lo esconde de nuevo. Y gozoso por lo que halló, va y vende todo lo que tiene para comprar aquello que le fue mostrado, aquello que pudo encontrar. Ahora, vea el verso 45, por favor. También el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un... Perdón, ese es el verso anterior. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, nuevamente, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. No sé si usted nota la constante entre estos dos versos. Jesús está describiendo la realidad de un reino que demanda una inversión total de nosotros. El reino es como un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla de gran precio, una perla preciosa, vendió todo lo que tenía, invirtió todo lo que tenía para comprarla. El precio que demanda la expansión del reino de Dios no es algo de nosotros, es todo. Es todo.
Cuando el Señor empezó a describir la realidad de este reino y la inversión que requería, es cuando las multitudes empezaron a desaparecer y solo unos cuantos hombres le seguían. Es cuando aún sus discípulos, ¿sí?, empezaron a dudar, empezaron a creer que pudieran vivir una vida separada del Señor. Es cuando el Señor les dice, ¿y ustedes también están pensando en dejarme? Y es cuando Pedro responde, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Este dejarlo todo, amados, implica ganarlo todo. Este dejarlo todo, este invertir todo, implica ganarlo todo. ¿Se da cuenta? El mercader, aquel que encontró ese tesoro en un campo, no vendieron todo por nada. No invirtieron todo en vano, no, invirtieron todo lo que tenían para ganar algo mayor. Vendieron todo lo que tenían porque veían que lo que había en ese campo, lo que comprendía esa perla preciosa era algo de un valor mucho mayor de lo que tenían. El precio que demanda la expansión de este reino no es algo de nosotros, sino todo. Es lo que Jesús siempre les advirtió a sus discípulos. Véalo por favor conmigo en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Aquí Jesús nos enseña sobre la inversión que debe hacer todo aquel que quiera convertirse en uno de sus discípulos. Lucas capítulo 14. El contexto es una multitud que rodeaba a Jesús, seguramente miles de personas, y a quienes Jesús les hace esta advertencia. Jesús está rodeado de miles de personas y les hace esta advertencia. Él les dice, en otras palabras, antes que decidan seguirme, antes de que tomen la decisión de ser mis discípulos, necesitan conocer que hay un costo, que hay una inversión. Necesitan calcular bien esa inversión, no sea que se queden a medio camino y vengan a hacer la burla de los demás. Jesús está, perdón la expresión, está poniendo las cartas sobre la mesa. Hasta aquí ustedes me han seguido, han visto milagros, han visto señales, han escuchado mis predicaciones, pero déjenme decirles, aquí hay un paso más, aquí hay una línea que no todos van a estar dispuestos a atravesarla, y esa línea implica querer ser mis discípulos. Esa línea implica ya un compromiso que no es algo más, sino es todo. Calculen bien, les dice Jesús, no sea que se queden a medio camino y vengan a hacer la burla de los demás. ¿Están conmigo? Lucas capítulo 14, verso 25. Grandes multitudes le acompañaban, miles de personas, grandes multitudes le acompañaban. Y él, volviéndose a ellos, les dijo, si alguno viene a mí, miren qué palabras tan fuertes, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, no aborrece a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y no aborrece aún hasta su propia vida, no te vistas que no vas. No puedes ser mi discípulo. Imaginan esa gran multitud, ¿verdad? ¿Quién da el paso al frente? Todo el mundo así. Y solo se quedó adelante el sordo. Claro, todos le seguían. Estaban maravillados por las cosas que Jesús hacía, la autoridad que él predicaba. Pero él dice, es como verlo, ¿no? Ve las miles de personas, la multitud, y dice, espérense un momentito. ¿Quieren realmente ser mis discípulos? ¿Realmente quieren seguirme? Tengo que ser franco con ustedes. Si alguno no aborrece a padre y madre, esposa e hijos, hermanos, hermanas,
y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se imaginan la cara, el rostro de la gente? Si muchos estaban ahí precisamente para recuperar todo aquello que él decía ahora que debería estar puesta, ¿sí?, delante de él. Si muchos estamos acá para recuperar aquello que Dios dice, entrégame. ¿Estamos acá? No está hablando Jesús de abandonar, no está hablando Jesús de ser un irresponsable, no, está diciendo, nada puede estar por encima de mí. No puede decirme mañana, Jesús, mira, tengo un problema en la casa, no puedo. No, nada puede estar por encima de mí. No puedes ser mi discípulo si tu mente y tu corazón están divididos. No es un tema de renunciar a algo, es un tema de despojarte de ti mismo. ¿Entiende cuál es la medida, el estándar? No puede ser mi discípulo. Verso 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y estoy seguro que los discípulos dicen, los más cercanos, ¿no? Los discípulos, ¿seguro que quiere discípulos? Estás ahuyentando a toda la gente. Cambia el mensaje. Diles algo bonito, se van. Pero Jesús no estaba para vender humo. Jesús estaba para hacer la voluntad de su Padre, y para hacer la voluntad del Padre, para que el reino de Dios sea extendido en la tierra, se necesitan no seguidores, sino discípulos. Amén. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 28. Y aquí entramos en el condumio, en la médula. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? ¿Quién de ustedes, si quiere edificar algo, no se sienta en primer lugar y calcula cuál va a ser la inversión? No sea que se quede a medio terminar. ¿Se entiende, amados? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Lo que el Señor le está diciendo es que el ser discípulo de él no es una emoción momentánea, sino el fruto de considerar un costo, una inversión. Es el fruto de meditar. Es el fruto de entender que lo que requiere el Señor para ser uno de sus discípulos es nuestra vida. Que no hay otra agenda. Que no hay nada que pueda estorbarnos en el camino. Que no haya nada que pueda desenfocarnos de aquello que Él nos llama a hacer. Y verso 33 dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Cerramos y nos vamos. Amados, Jesús no estaba poniéndole precio a su enseñanza y mucho menos a los milagros que él hacía. Lo que Jesús estaba hablando acá es una advertencia. La advertencia que le hacía a esa multitud de personas sobre la inversión que demandaría convertirse en uno de sus discípulos. Para Jesús hubiese sido sencillo, humanamente hablando, terrenalmente hablando, seguir con esa multitud, seguir caminando con miles de seguidores, pero Jesús no tenía en su mente, no tenía en su corazón el propósito de levantar multitudes. Jesús tenía en su corazón un solo propósito y era hacer la voluntad de su Padre en la tierra. Pero Jesús en este pasaje no solo nos exhorta a calcular bien, sino que además nos da a conocer cuál es el monto de esa inversión.
Nos da a conocer cuál es el precio que debemos de pagar por seguirle. Y en este contexto es que suelta esta bomba. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Y es que es una de las cosas más impactantes de esta declaración. Jesús no estaba dispuesto a negociar el precio del discipulado. Jesús no estaba dispuesto a negociar el precio del discipulado. Jesús no abarató el costo que significaba seguirle. Él jamás negó ni rebajó y tampoco escondió el monto de la inversión. Por eso usted, amado, cuando sale a las calles no puede decirle a las personas, ¿quieres recibir a Jesús? Entonces te va a resolver todos los problemas. No. Recibir a Cristo como tu Señor es decidir entregarle tu vida. Jesús jamás negó, no rebajó y tampoco escondió el monto de la inversión, aunque eso implicaría que gran parte de esa multitud dejara de seguirle. Jesús no lanzó una promoción para ganar seguidores. No estaba estudiando una estrategia de mercadotecnia o publicidad para incrementar el número de seguidores. No hizo una promoción para ganar gente, adeptos. No, Jesús expuso claramente el precio que significaría seguirle, aunque muchos no estuvieran dispuestos a pagarlo. Hoy, lamentablemente, la oferta que se hace en muchos lugares es todo lo contrario. La oferta que se hace en muchos lugares es que si seguimos a Cristo, podremos tener todo lo que nosotros querramos. Pero la oferta que Cristo nos hizo, la oferta que Cristo hizo hace 2000 años, la oferta que Cristo nos hace hoy es exactamente la misma. Y es que si queremos ser sus discípulos, necesitamos estar resueltos en entregarlo todo. Si queremos ser discípulos de Él, es que debemos dejarlo todo. Ser un discípulo de Cristo demanda de una inversión y esa inversión no consiste en solo despojarnos de algo en función de tiempo o en función de recursos. Esa inversión consiste en entregarlo todo. Es imposible ser un discípulo de Cristo sin antes haber abrazado la cruz. Porque, amados, el precio de ser un discípulo de Jesús no es nada menos que nuestra vida. Cualquier precio por debajo de eso será un error de cálculo. Y termino con esto. El llamado que Jesús nos hace como discípulos contrasta entonces con una vida religiosa superficial, pasiva, relajada, que practican tantas personas que hoy se definen como sus seguidores. Jesús no dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene resueltas sus finanzas, tiene resueltas sus problemas familiares. No. Él dijo, el que quiere ser mi discípulo debe estar dispuesto a entregarme todo. Un discípulo inconstante, pasivo, indiferente, es una contradicción al llamamiento que Jesús nos hizo. Necesitamos entonces preguntarnos, ¿cuál es nuestro compromiso con el avance del reino? ¿Somos realmente discípulos de Cristo? ¿Es verdaderamente Cristo nuestro Señor? ¿Somos parte de la multitud que le seguía? ¿O somos parte de aquellos que entendieron que el ser discípulos de Jesús implicaría dejarlo todo? ¿Cuál es nuestro lugar en medio de esa multitud? ¿Cuál es el compromiso que hay en nuestro corazón por el avance de este reino? Somos de aquellos como ese mercader que encontrando la perla de gran precio estuvo dispuesto a venderlo todo. Somos de aquellos como ese hombre que en medio de un campo encontró un tesoro y se despojó de todo para comprar el campo. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con el avance del reino? Si todo ha sido creado por Él y para Él,
si todo debe ser lleno del conocimiento de su gloria, si todos deben ser depositarios de este evangelio, si debemos de predicarle al mundo entero este evangelio, si la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, necesitamos entender también que nuestra inversión no puede ser nada menos que todo. Cristo lo dio todo para salvar al mundo. Lo que se espera entonces de un discípulo del Señor es que le dé todo al Señor para que nadie se pierda. Este día vamos a hacer una invitación diferente. Y es la misma invitación que Jesús le hizo a esa multitud. El que no aborrece padre y madre, el que no aborrece esposa e hijo, el que no aborrece hermano, el que no aborrece aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no esté dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz, no puede seguirme. Yo quisiera que como congregación sigamos las instrucciones del Señor y antes de levantarnos calculemos bien. Calculemos bien el costo de la inversión. No sea que quedándonos a medio camino vengamos a hacer la burla. No sea que quedándonos a medio camino alguien pueda burlarse no solo de nosotros, sino del evangelio que hemos decidido predicar. Antes de ponernos de pie, calculemos bien el costo. Solo quisiera indicarle que la suma total de ese costo es nuestra propia vida. Habrá alguien entre nosotros que decida hoy levantarse y decirle: Señor, quiero ser tu discípulo, quiero entregar mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, para el avance de tu reino en esta tierra. Si tú lo diste todo en esa cruz, no se espera nada menos de nosotros. Quiero invitarte a cerrar ahí tus ojos y si has de levantarte, que sea no por una emoción, sino por el testimonio del Espíritu en tu vida. Señor, si hoy estamos de pie, no es porque confiamos en nuestras fuerzas. Es tu gracia la que nos mantiene. Es tu gracia la que nos sustenta, Señor. Hoy nos ponemos de pie y decimos: aquí estamos, Señor. Queremos no solo ser uno más de la multitud. Queremos ser, Señor, uno de tus discípulos. Hoy renovamos nuestro compromiso delante de ti, de ponerlo todo, de invertirlo todo, para que tu voluntad se haga en esta tierra. Líbranos, Señor, de retroceder, de mirar atrás. Líbranos, Señor, de quitar nuestra mirada de aquel que es el único que puede sostenernos. Oramos, Señor, para que esta decisión sea una decisión de fe, no de emoción, de fe, porque hemos escuchado de ti, Señor, palabras de vida eterna. Hoy decidimos dejarlo todo para ganarlo todo. Hoy decidimos, Señor, confesar que tú eres el todo en nosotros y que no hay nada para nosotros separados de ti. Ponemos nuestra familia, nuestros hijos, los negocios, Señor. Ponemos todo aquello que ocupan lugar en nuestro corazón delante de ti.
para que nada estorbe, para que no haya en nosotros tropiezo y podamos hacer tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.